tiene esta particularidad tan importante de que consigue vincular a la industria y a la academia. Es algo que nos da una potencialidad muy grande, y nosotros, a través de estos eventos que organizan las secciones estudiantiles, tenemos la posibilidad de llegar a toda Iberoamérica, a todo lo que es el mundo de habla hispana. Así que yo les agradezco mucho a los estudiantes que han dado todo su esfuerzo para poder llevar adelante este evento. Y bueno, esperemos que esto tenga continuidad. Esta asociación entre la Student Section de México y la de Argentina ha dado sus frutos, y esperemos que podamos darle continuidad en el año próximo. Gracias, Genevieve, y bueno, adelante, bienvenidos. Creo que tu micrófono está silenciado, Genevieve. Cierto. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, como les decía, que antes de comenzar la ponencia, vamos a pedirle al ingeniero Pablo Altamirano, que es vicepresidente de la sección estudiantil del Instituto de Sábato, que nos lea el currículum del doctor Ibarra. Bueno, les voy a presentar al doctor Gabriel Ibarra, que va a ser el disertante en la jornada de hoy. Gabriel es licenciado en Ciencias Químicas, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y también es doctor en Ciencias Químicas de la misma universidad. El tema de trabajo doctoral se tituló Estudio de la conmutación y la mediación redox de polímeros electroactivos. Se desempeña profesionalmente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la República Argentina desde hace ya más de 25 años. En sus inicios se desempeñó en el Centro de Investigación y Desarrollo en Electrodeposición y Procesos Superficiales, donde llegó a ocupar el cargo de coordinador de la Unidad Técnica de Nanomateriales. Actualmente es el jefe del Departamento de Nanomateriales Funcionales dentro de la Dirección de INTI de Micro y Nanotecnología. Es coautor de 40 publicaciones científicas, cuenta con 150 presentaciones a congresos y con la redacción de 5 capítulos de libros. Gabriel se encarga de formar y capacitar recursos humanos, fue director de 2 tesis doctorales ya culminadas y actualmente se encuentra dirigiendo 3 tesis más. Además, cuenta con experiencia docente dentro del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como profesor adjunto de Química Inorgánica y Nanotecnología Industrial en el Instituto de la Calidad Industrial de la Universidad Nacional de San Martín. Sin más, los dejo con la presentación de Gabriel. Muchas gracias. Doctor, tiene su micrófono apagado. Perdón. Listo. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? ¿La están viendo ahora? ¿Está compartida? No, todavía no la vemos. A ver. ¿La ven ahora? No, todavía no carga. A ver. Sí. Bueno, en lo que carga la presentación, les comento que las preguntas serán al final de la sesión, y les pediremos que alcen su manita para que les podamos ceder el micrófono, o bien las preguntas las pueden escribir en el chat. Okay, ahora sí ya se ve la presentación. No, esta no es la presentación, no sé qué sucede. Oh, es cierto. Un segundo.
¿Ahora lo ven? Está cargando. Sí. Sí. No, ahora ya no se ve no se ve la pantalla. A ver, voy a probar nuevamente. Ok. No tengo forma de mostrar la presentación. Pablo, ¿será la que la tienes como de respaldo? A ver. No, pero si querés, Gabriel, envíamela rápidamente por mail y vemos de compartirla nosotros. A ver. También la puede subir a Teams, ¿no? Y de ahí la puede compartir. Sí, también la puedes subir al Teams. Bien, voy a intentar. ¿Cómo la subo al Teams? En la página del Teams, en archivos. ¿Ahora? ¿La ven? Ahora sí. Ahora Perfecto, bueno, disculpen el inconveniente, no sé qué problema había acá, lo tuve que cargar desde otro lugar. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho la invitación que me hicieron. Me parece fantástico esta posibilidad de colaborar entre los grupos de corrosión de Argentina y México, me parece una oportunidad buenísima. Y bueno, y les agradezco también que me inviten a mí, que tengo una formación distinta, yo tengo una formación en electroquímica y espero que les resulte de interés esta visión un poco distinta acerca de los procesos electroquímicos. Y espero que les aporte algo y bueno, esperemos que tengamos una provechosa discusión al final. Bueno, la presentación de hoy básicamente va a iniciarse con una aproximación conceptual a los procesos electroquímicos. Vamos a acercarnos desde un punto de vista bastante fundamental y ver de dónde surge la riqueza de todas estas técnicas electroquímicas. Y vamos a ir viendo en todo momento aplicaciones en electroanalítica, algo de sensores químicos y algunas cosas de velocidad de corrosión. Vamos a empezar con el concepto fundamental que es el potencial de electrodo. Cuando uno sumerge, por ejemplo, una barra de zinc en una solución que tiene iones zinc 2+, espontáneamente se produce una disolución del zinc en la barra metálica hacia la solución y en ese proceso deja 2 electrones en el electrodo metálico, con lo cual el electrodo ese adquiere una carga. Esa diferencia de cargas que hay entre el electrodo metálico cargado negativamente y la solución que se carga positivamente genera una diferencia de potenciales entre la barra y la solución. Ese potencial es muy importante. Y en general sucede en muchos procesos donde uno sumerge una barra de un metal en una solución que tiene un ion metálico del mismo elemento. Por ejemplo, en el caso de que uno sumerja una solución de cobre, el proceso que sucede espontáneamente va en sentido inverso. Se deposita una cantidad de iones cobre sobre la superficie del electrodo metálico y lo carga positivamente. En los dos casos rápidamente se alcanza un equilibrio de un potencial determinado, una diferencia potencial determinada por esa carga positiva en el caso del cobre 2+, que impide que se siga depositando cobre 2+. En el caso del zinc, esa carga negativa impide que se sigan perdiendo iones zinc 2+. Entonces se llega a un equilibrio. En el caso de que uno tenga especies redox solubles, por ejemplo, uno tiene
podría ser una especie reducida de hierro, hierro 2+, y una especie oxidada de hierro como hierro 3+. Y uno sumerge una barra metálica, por ejemplo, de un material como platino, también se establece un potencial que va a depender de la tendencia que tengan las especies reducidas y oxidadas en solución a oxidarse o reducirse. Entonces, en estos casos también se establece un potencial de equilibrio en el electrodo respecto de la solución. Ese potencial es muy importante porque, como ustedes sabrán, está relacionado con las concentraciones de las especies que están en solución. En general, uno no puede medir directamente cuál es ese potencial. Y, por ejemplo, si uno quiere usar un voltímetro, necesariamente tiene dos conexiones y no puede medir el potencial de un solo electrodo. El sistema experimental que se usa, como ustedes bien sabrán, es usar un electrodo de referencia, que en general se toma el electrodo normal de hidrógeno como un electrodo que tiene un potencial estándar igual a 0, y se mide la diferencia de potencial respecto del electrodo con el electrodo de referencia. Esa diferencia de potencial está relacionada con las concentraciones de las especies en solución a través de la ecuación de Nernst. Y esto es muy importante porque nos da una relación entre algo fácil de medir y las concentraciones en solución. Una de las aplicaciones más importantes de las técnicas electroquímicas es determinar concentraciones de especies en solución, y a través de la ecuación de Nernst tenemos una forma de relacionar una diferencia de potencial medida con esas concentraciones. Y ese es el origen de un montón de técnicas basadas en medir diferencia de potencial contra un electrodo de referencia, y son las técnicas potenciométricas. Sin embargo, esto se vuelve realmente interesante y muy rico si uno considera que ese potencial de electrodo uno podría llegar a moverlo a voluntad. Ahora vamos a ver la instrumentación, cómo se hace eso, pero el concepto fundamental es que uno puede llegar a mover ese potencial de electrodo. Y mover el potencial de electrodo implica el nivel de energía de los electrones que están en el electrodo. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá, tenemos una molécula, por ejemplo, en solución, y los niveles que pueden tomar los electrones en las moléculas está dictaminado por la mecánica cuántica. Hay ciertos orbitales moleculares que se forman y tienen cierto nivel de energía. Estos niveles de energía de la molécula en solución están completamente fijados. Esos son los niveles que pueden tomar los niveles de energía que pueden tomar los electrones en las moléculas. En cambio, los niveles de energía de los electrones en el electrodo los podemos mover a voluntad si podemos modificar el potencial del electrodo. Nosotros podemos hacer más negativo el electrodo, podemos movernos a potenciales de electrodo más negativos, y eso hace que aumente el nivel de energía de electrones. Si nos movemos a potenciales más positivos, hacemos el electrodo más positivo y bajamos el nivel de energía de los electrones. Y eso nos permite forzar reacciones electroquímicas, forzar reacciones de transferencia de energía. Por ejemplo, en este caso, si yo aplico un potencial de electrodo, de alguna manera hago que el electrodo se haga más negativo, puedo forzar que pasen electrones desde el electrodo hacia la especie en solución. Entonces, en este caso, yo estaría forzando acá una reacción, por ejemplo, del tipo de reducción. También podría forzar reacciones de oxidación haciendo más positivo el electrodo. Entonces, esto es muy poderoso porque permite tener control del sentido en que van las reacciones, a través del control del potencial de electrodo. No solamente podemos tener control del sentido en que van las reacciones, sino también podemos tener control de la velocidad con que ocurren. Acá tenemos 3 ejemplos distintos donde están aplicados distintos potenciales de electrodo. En principio, por ejemplo, acá podemos considerar que está en el equilibrio, o sea, no estamos aplicando ningún potencial externo. El potencial es el que se establece espontáneamente. Y lo que estamos graficando acá es la energía libre versus la coordenada de reacción. Es,
como si nosotros acá tuviéramos el electrodo y acá tuviéramos la solución, groseramente. Lo que sucede en este caso, en el primer caso que estamos viendo, es que esta distancia que estoy marcando yo, acá, con este rectángulo rojo, corresponde a la energía de activación del proceso de oxidación. Para pasar de sodio metálico a sodio más en solución, en este caso, lo que tendría que hacer es remontar esta energía de activación, que es equivalente a la energía de activación del proceso de oxidación, que va en sentido inverso. Ahora, a través de controlar el potencial del electrodo, yo puedo hacer que el nivel de energía de los electrones, que es uno de los reactivos en este tipo de reacciones, por ejemplo, baje. Y esto hace que se modifiquen las energías de activación de estos procesos de oxidación y reducción. Ahora, la energía de activación para la oxidación es mucho más baja que la energía del proceso de reducción. Entonces, lo que estoy haciendo acá es modificando la velocidad con que ocurren las reacciones de reducción y oxidación. Entonces, tenemos control del sentido en que ocurren las reacciones y también podemos tener control de la velocidad con que ocurren las reacciones. Y esto solamente a partir del control del potencial del electrodo de trabajo, del electrodo en que nosotros trabajamos. Y hay una cuestión más que hace muy interesante las técnicas electroquímicas, que es muy simple medir la velocidad con que pasan las reacciones. Sencillamente, la cantidad de corriente que circula, la cantidad de electrones que circulan, nos da una medida de la velocidad de reacción. Al ser los electrones uno de los reactivos, la cantidad de electrones que circularon nos dan una medida de la velocidad de reacción, y eso puede medirse muy fácilmente porque es simplemente una corriente eléctrica. Entonces, tenemos control del sentido de las reacciones, control de las velocidades y una forma fácil de medir las velocidades de reacción. Lo más importante de esto es cómo hacemos para controlar el potencial del electrodo. Nosotros tenemos que diseñar algún tipo de instrumentación que nos permita tener ese control del potencial del electrodo que nos permite hacer todo este tipo de cosas. Y esto se logra con un equipo que es como el mejor amigo del electroquímico. El equipo se llama potenciostato y se usa en conjugación, en combinación con un sistema electroquímico que contiene 3 celdas, 3 electrodos. Básicamente se necesita un electrodo que llamamos electrodo de trabajo, que este electrodo de trabajo es el electrodo al cual yo quiero controlar el potencial. En este electrodo yo quiero saber exactamente cuál es el potencial en todo momento, porque ahí puedo forzar las reacciones en cualquier sentido y controlar las velocidades y demás. Se necesita un electrodo de referencia para poder saber exactamente cuál es ese potencial. Y se necesita un tercer electrodo que se llama electrodo auxiliar o contraelectrodo. ¿Cómo funciona este equipo? Básicamente uno le dice al equipo cuál quiere uno que sea el potencial del electrodo medido contra el electrodo de referencia, y el equipo tiene un sistema de retroalimentación que va aplicando diferentes tensiones o diferencias de potencial entre los electrodos de trabajo y el electrodo auxiliar, de manera que siempre tengamos este potencial que estamos buscando sobre el electrodo de trabajo. Entonces, esta combinación de potenciostato y una celda con 3 electrodos, uno de trabajo, uno de referencia y un electrodo auxiliar, nos permite el control del potencial del electrodo. Y una vez que uno tiene el control del potencial del electrodo, puede hacer diseños de distintos tipos de técnicas electroquímicas que básicamente se basan en perturbar ese potencial del electrodo con ciertas funciones de distinta forma y registrar la respuesta en corriente, de manera de ver cómo evolucionan las reacciones químicas y con qué velocidad. Entonces hay diferentes tipos de técnicas electroquímicas basadas en el control del potencial del electrodo que tienen distintas formas de perturbación. Una de las formas de perturbación más sencillas que uno puede imaginar es
un escalón de potencial. Uno tiene originalmente un potencial y salta rápidamente a otro potencial. Eso produce una perturbación del electrodo, produce reacciones que producen corrientes y uno, analizando esa corriente, puede tener información del sistema. Entonces, la primera forma de perturbación es este escalón de potencial, una de las más simples. Otra forma muy usual de perturbación del potencial del electrodo es lo que se llama voltametría cíclica. Acá lo que se usa es una onda triangular donde uno barre linealmente el potencial del electrodo y registra la corriente. Ahora vamos a ver ejemplos de esta aplicación de esta técnica. Y pueden haber muchas formas más de modificar el potencial del electrodo, obtener respuestas en corriente que pueden interpretarse en función de la concentración o de los procesos electroquímicos que están pasando. Por ejemplo, en la voltametría de corriente alterna, uno suma a la perturbación que hace de onda triangular en voltametría cíclica, le suma una onda sinusoidal, una frecuencia mucho más alta y puede tener otro tipo de formas de respuesta en corriente. Otro tipo de técnica electroquímica suma al barrido lineal, al igual que la voltametría, que se usa similarmente a la voltametría cíclica, le suma una onda cuadrada, y eso también permite discriminar reacciones químicas a través de la corriente. Y otra técnica también muy empleada es la de impedancia electroquímica, donde uno perturba el potencial del electrodo con una onda sinusoidal pequeña, de pequeña amplitud, unos pocos milivoltios, y observa la respuesta en corriente. Vamos a ver un poco más en profundidad alguna de estas técnicas. Pero antes vamos a considerar dos cuestiones que están presentes cuando uno trabaja con especies en solución, que son la cinética del electrodo, la cinética electroquímica, con qué velocidad ocurren las reacciones electroquímicas, y los procesos de transporte. Básicamente, para que estas reacciones ocurran, tienen que ocurrir dos cosas. En primer lugar, tiene que haber una especie que pueda recibir o dar electrones muy cerca del electrodo, y en segundo lugar, tiene que llegar esa especie a una distancia muy cerca del electrodo. Este proceso de transferencia electrónica está relacionado con la cinética del intercambio electrónico entre el electrodo y las especies en solución. Y vamos a empezar considerando esto. Luego vamos a ver un poco sobre los procesos de transporte. Entonces, uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente, ese que tenía el sodio en mercurio, y uno podía hacer que la velocidad, que la energía de activación varíe y por lo tanto varíe la velocidad de las reacciones químicas. En realidad, ese efecto de variar el potencial de electrodo sobre la variación de la constante de velocidad es enorme. En general, uno puede variar las constantes de velocidad de los procesos, de las reacciones químicas, por efecto de la temperatura. En general, para unos valores típicos de energía de activación, si uno aumenta 10 grados la temperatura, la velocidad de reacción se puede aumentar 2 o 3 veces. Acá, con los procesos electroquímicos, nosotros podemos variar órdenes de magnitud los valores de las constantes de velocidad. Hay una expresión que se usa mucho para considerar estos factores cinéticos de cómo influye el potencial del electrodo sobre la velocidad de reacción, y es la ecuación de Battle-Born. Lo importante acá es que esta expresión de Battle-Born nos da la corriente que circula y tiene dos exponenciales. Una exponencial está relacionado con el proceso de reducción, proceso catódico, y la otra exponencial está relacionado con el proceso de oxidación. Y lo importante de esto es que estas dos exponenciales dependen de cuánto nos desplazamos del equilibrio.
Esa cantidad E es el potencial del electrodo y E es el potencial del electrón en equilibrio. Esos desplazamientos de potencial del equilibrio se llaman sobrepotencial y el efecto es exponencial sobre la velocidad de reacción, sobre la constante de velocidad de reacción. Entonces, como consecuencia de estas dos exponenciales, si uno varía el potencial del electrodo, varía el sobrepotencial, tiene una respuesta global que es la suma de dos exponenciales, que es esta curva que les marco acá. Y nosotros tenemos, en realidad, esta curva formada por la contribución de las exponenciales del proceso de reducción y el proceso de oxidación. Esto da información importante porque este parámetro I0 está directamente relacionado con la facilidad con que ocurre esta reacción. Entonces, valores altos de I0 indican que esa reacción ocurre fácilmente. En realidad, este proceso, si uno separa al potencial de equilibrio, sobrepotencial igual a 0, en realidad lo que está ocurriendo es que las reacciones, la reducción y oxidación, están pasando simultáneamente a una misma velocidad. Tenemos, en realidad, no tenemos corriente neta, pero está pasando una velocidad de oxidación y una velocidad de reducción a la misma velocidad, y eso genera una corriente en sentido anódico y catódico, en los dos casos es iguales, y eso es lo que se llama la corriente de intercambio. Ese valor es importante porque nos indica qué tan fácil es la reacción de transferencia electrónica. Entonces, ese valor es interesante poder calcularlo, y en general hay dos técnicas que se usan para poder determinar ese valor de constante de intercambio, y se basan en dos aproximaciones. La primera aproximación es considerar que en la zona de sobrepotenciales pequeños, lo que tenemos es una variación prácticamente lineal de la corriente con el sobrepotencial. Y cuando nos vamos a sobrepotenciales altos, solamente una de las dos curvas determina la respuesta. Si nos vamos a sobrepotenciales muy positivos, vemos solamente lo que correspondería a la curva de oxidación. Si nos vamos a potenciales muy negativos, vemos solamente lo que corresponde a reducción. Entonces, esas dos aproximaciones, bueno, si consideramos potenciales muy pequeños, esa curva de Battle-Morman, que es exponencial, se puede linearizar, y tenemos acá una variación lineal de la corriente con el sobrepotencial. Eso es prácticamente como si fuera una resistencia, entonces se puede calcular ese valor de resistencia, llamado resistencia de transferencia de carga, que está relacionado con esa corriente de intercambio. La otra aproximación da origen a otra ecuación, que es la ecuación de Tafel. Cuando uno se va a sobrepotenciales muy altos, solamente contribuye una de las dos ramas exponenciales y uno puede calcular la corriente de intercambio a través de la extrapolación de la región lineal de un gráfico de logaritmo de corriente versus el sobrepotencial. En general, estos procesos que estoy considerando solamente tratan de la parte de la transferencia electrónica, cómo influye el potencial del electrodo en este proceso de que un electrón salte de un lado para otro. Pero cuando uno trabaja en electroquímica, algo que es determinante y fundamental es la llegada de las especies reactivas a una distancia adecuada al electrodo para que puedan reaccionar. Y aquí tenemos que considerar cómo es el movimiento de esas especies reactivas. Y puede moverse a través de tres
formas impulsoras distintas. Se puede mover a través de difusión, a través de convección, que es el movimiento colectivo de toda la solución, o a través de la migración, que responde a la diferencia de potenciales, a un gradiente de potenciales en la solución. Eso se puede expresar con una ecuación que es la ecuación de Nernst-Planck, que considera el gradiente de concentraciones para la difusión y un coeficiente de difusión de las especies que estemos tratando. En el caso de la convección depende de con qué velocidad se esté moviendo la solución, y en el caso de la migración depende de las cargas, de la movilidad que tengan esos iones y del gradiente de potencial eléctrico en la solución. En general esto es muy complicado, entonces desde el punto de vista electroquímico uno busca formas de simplificar este tratamiento. Entonces, en general, el efecto de migración de los iones se puede eliminar agregando un electrolito soporte, una cantidad de sal suficiente de manera que no hayan gradientes grandes de potenciales en la solución, entonces este término lo podemos hacer desaparecer. Si trabajamos con soluciones estáticas, este término también lo podemos desaparecer, y entonces quedan casos donde la única forma de movimiento de las especies reactivas es por difusión. Y es interesante considerar un par de ejemplos donde esta reacción es muy rápida y la respuesta electroquímica depende solamente del transporte de la especie hacia el electrodo. Consideremos, por ejemplo, el caso de salto de potencial. En este caso que voy a considerar acá, toda la corriente que uno vea va a estar limitado por la velocidad en que llegue esta especie reducida hacia el electrodo. Cuando llega al electrodo está un potencial tal que esta reacción ocurre a una velocidad mucho más rápida que el proceso de transporte. En esos casos en que el transporte limita toda la velocidad del proceso, directamente tenemos que la corriente es proporcional a el flujo difusional. Y ese flujo difusional se puede expresar por la ley de Fick como un coeficiente de difusión por el gradiente de concentraciones. Entonces, en el caso de que uno aplique un salto de potencial, supongamos que acá tenemos el potencial inicial, es el potencial de equilibrio, y pasamos a un potencial donde se produce la reducción, lo que vamos a tener inicialmente, si miramos un perfil de concentraciones, si miramos concentración desde la distancia del electrodo hacia la solución, lo que vemos inicialmente es que la concentración de las especies, cuando estamos al potencial de equilibrio, es igual en toda la solución. Cuando pasamos a un potencial donde esa especie empieza a reaccionar, lo que vemos es primero va a reaccionar lo que esté muy cerca del electrodo. Y se va a establecer acá un gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración, está directamente relacionado con la pendiente que vemos acá. Entonces, inicialmente tenemos una pendiente alta, por lo tanto tenemos una corriente alta. A medida que avanza el tiempo, se va reaccionando, se va consumiendo esa especie reducida y ese gradiente que vemos es cada vez menor. Y por lo tanto la corriente baja en función del tiempo. Eso se puede calcular muy bien cómo varía la concentración en función del tiempo y da lugar a una de las ecuaciones más usadas en estas técnicas, que es la ecuación de Cottrell. Esta ecuación nos dice cómo varía la concentración en función del tiempo cuando aplicamos un salto potenciostático. Y vemos que depende de la concentración. Entonces, linealmente. Entonces, es una técnica que se puede usar para conocer concentraciones de especies si nosotros aplicamos un pulso y medimos un tiempo siempre fijo después de aplicar ese pulso de potencial. Esta técnica se llama cronometrometría porque medimos la corriente en función del tiempo. Otra de las técnicas más usadas
tal vez la más usada, es lo que se llama la voltametría cíclica. Acá lo que hago es barrer el potencial del electrodo entre dos puntos y después volver. Entonces consideremos un caso simple, consideremos que tenemos solamente una especie reducida y parto de un valor inicial suficientemente negativo, si este es el potencial estándar del par redox, suficientemente negativo como para que no pueda oxidarse. Entonces en ese punto inicial no veo corriente porque el potencial del electrodo no es suficiente para que empiece a oxidarse la especie reducida. A medida que aumento voy haciendo cada vez más positivo el potencial, llega un momento que me acerco suficientemente al potencial estándar. En ese momento el potencial del electrodo empieza a ser suficientemente positivo como para que esta reacción empiece a ocurrir. Por eso vemos que la corriente va aumentando. A medida que consumo esta especie reducida, tiene que ir de vuelta por difusión, esta especie va llegando hacia el electrodo, va a llegar un momento en que consuma gran parte de la especie reducida que está cerca de la solución y por lo tanto la corriente empieza a bajar, porque consumí gran parte de lo que está cerca del electrodo. Pasado ese punto, lo que vemos es una caída de la corriente que sigue el mismo concepto de lo que vimos anteriormente del salto potenciostático de la ecuación de Cottrell. Esto cae como una dependencia funcional igual a la que vimos antes. Cuando uno llega al potencial, sigue este proceso de oxidación hasta que de vuelta nos volvemos a acercar al potencial estándar. En ese momento, la especie oxidada que se generó en este proceso empieza a estar a potenciales suficientemente negativos como para que empiece a pasar la reducción. Y estas formas son típicas de especies, estas formas de voltagramas, que es el gráfico que les estoy mostrando acá, son típicas de especies que reaccionan fácilmente. Esto nos permite tener bastante información de sistemas electroquímicos. En general, hay ciertos valores característicos que son importantes, como la corriente de pico catódica y anódica, y los potenciales de pico catódico y anódico. Por ejemplo, la corriente de pico está directamente relacionado con la concentración, entonces lo podemos usar para medir concentraciones de especies en solución. Y aparte, esta diferencia entre el pico anódico y el pico catódico en potencial está relacionado con qué tan fácil es la reacción de intercambio electrónico. Las reacciones que tienen un intercambio electrónico fácil tienen un delta E de pico bien definido, de unos 60 milivolts, poco menos, y a medida que se separan los picos, nos está indicando que esa reacción es cada vez más difícil. Entonces, esta es una técnica muy simple y muy empleada en técnicas electroanalíticas y demás. En corrosión también se emplea mucho, y ahora les voy a mostrar un ejemplo. En corrosión, uno en general se realizan este tipo de voltagramas cíclicos, no para determinar concentraciones de especies en solución, sino para determinar las regiones en donde, por ejemplo, un material como acero inoxidable sube procesos de oxidación o de pasivación, de pitting, distintos tipos de procesos de corrosión. El último tipo de técnica electroquímica basado en el control del potencial de electrodo que quería comentarles muy brevemente es la espectroscopía de impedancia electroquímica. En este caso, lo que nosotros hacemos es perturbar el potencial del electrodo con
una función sinusoidal superimpuesta al potencial. O sea, perturbamos el potencial del electrodo con unos pocos milivoltios de amplitud de una función sinusoidal. Eso provoca que aparezca una corriente que en general está a la misma frecuencia que nosotros estamos perturbando, pero puede estar desplazado en fase. Eso nos permite calcular la impedancia del sistema. En general lo que se hace es un barrido en un montón de frecuencias distintas, desde frecuencias de decenas de milihertz hasta decenas de kilohertz, y uno calcula la impedancia en un montón de frecuencias distintas. La impedancia la podemos calcular a partir del cociente de la perturbación que estamos aplicando de potencial y la corriente que medimos. La aplicación de esta técnica de espectroscopía de impedancia, aparte del potenciostato, necesita un analizador de frecuencia. Es un poco más complicada la instrumentación que se usa. Pero finalmente nosotros podemos medir la impedancia en un montón de frecuencias distintas. Y en general eso se presenta en distintos tipos de gráficos. Puede ser, este gráfico se llama gráfico de Bode, donde lo que vemos es, para distintas frecuencias que usamos, cuál es el módulo de la impedancia. En este caso de acá, estas curvas distintas corresponden a una chapa pintada con una pintura, donde se le midieron los espectros de impedancia a distintos tiempos, a lo largo de semanas. Y lo que se ve es que los espectros de impedancia se modifican un poco. El otro tipo de gráfico que se suele presentar es este gráfico de Nyquist, donde se presenta la parte real e imaginaria de la impedancia. Lo importante de esto, desde el punto de vista práctico, es que uno, en general, a estos espectros de impedancia los puede ajustar a un modelo teórico, que es un circuito eléctrico equivalente, donde uno en general tiene resistencias y capacitancias, y esas capacidades y resistencias están relacionados con distintos procesos electroquímicos. Por ejemplo, este circuito que está presentado acá es un circuito equivalente que representa en componentes electrónicos la impedancia que uno tendría para esa chapa pintada. Entonces, usando este modelo de circuito, uno puede extraer una función teórica y puede ajustar los diagramas experimentales a un modelo teórico. Y puede obtener, por ejemplo, estos valores como resistencia de polarizabilidad, resistencia de polarización, que están relacionados con la velocidad del proceso de corrosión. Entonces, esta técnica para cuestiones de medición de procesos de corrosión es muy empleada porque permite justamente obtener parámetros que están directamente relacionados con la velocidad con que ocurren los procesos de corrosión. Las técnicas de control del potencial del electrodo son, desde el punto de vista electroquímico, me parecen las más interesantes, porque justamente permiten todo ese control de la velocidad y jugar con un montón de funciones distintas de perturbación y aumentar los límites de sensibilidad y un montón de cosas. Pero hay algunas técnicas en donde, en vez de controlar el potencial del electrodo, lo que se controla es la corriente. Y tienen aplicaciones, no es tan rico, tan vasto el conjunto de técnicas electroquímicas con control de corriente, pero hay algunas que son muy importantes. Una técnica muy común es, por ejemplo, una técnica donde se aplica una corriente constante y se sigue ahora el potencial que desarrolla un sistema. Eso, por ejemplo, se usa mucho para determinar espesores de recubrimiento. Por ejemplo, si uno tiene una hojalata. Hojalata es básicamente un recubrimiento de estaño sobre una chapa de hierro.
Entonces, si uno quiere saber cuánto tiene de estaños en la hojalata, uno puede aplicar una corriente sobre un área determinada, una corriente anódica, una corriente de oxidación, y seguir el potencial del electrodo. Y lo que va a ver es que hay como 2 saltos de potencial de electrodo, que determinan 3 zonas. En la primera zona lo que tenemos es que se está disolviendo el estaño metálico. En la segunda zona tenemos una disolución de un intermetálico entre el estaño y el hierro. Y en la tercera zona tenemos la disolución del hierro. Si sabemos qué corriente aplicamos y sabemos el área, con el tiempo que se necesita para pasar de un proceso a otro, podemos determinar cuáles son las masas de estaño que hay en cada caso. Entonces esto se usa mucho para determinar, por ejemplo, masa de estaño en hojalata. Bueno, estas técnicas, yo como se las estuve contando, están muy relacionados con especies en solución, donde uno puede forzar la oxidación y reducción a partir del control del potencial de electrodo. La interpretación para corrosión es algo distinto porque el proceso es distinto. No tenemos un proceso de equilibrio, es un proceso distinto, pero las técnicas, el concepto es más o menos similar. Por ejemplo, nosotros podemos separar estas técnicas en técnicas estáticas y dinámicas. Estáticas me refiero a que no circula corriente, y una de ellas es la potenciometría. La potenciometría es bastante importante en el tema de monitoreo de corrosión, porque nos permite determinar el potencial de corrosión. En el caso de técnicas dinámicas, la técnica de barrido potencial también permite, por ejemplo, obtener la resistencia de polarización, que también está relacionado con la velocidad con que ocurren los procesos de corrosión. Y en los casos de técnicas de control de corriente son bastante interesantes, técnicas que aplican un pulso de corriente y ven la respuesta en potencial, y de ahí también pueden calcular la resistencia de polarización. En general, a partir de los valores que uno obtenga de potencial medido con la técnica de potenciometría o de la resistencia de polarización, uno puede establecer si ese material se está corroyendo a una velocidad alta o baja. Personalmente yo no trabajo en este tipo de cosas, trabajo más en el tema de sensores, y realmente está ocurriendo una revolución en el tema de sensores. Por supuesto, todas estas técnicas electroquímicas se pueden hacer muy bien en el laboratorio cuando uno tiene equipos muy sofisticados que permiten controlar muy bien el potencial de electrodo, hacer un montón de medir las corrientes con mucha precisión, valores muy bajos. Pero la posibilidad de desarrollar sensores es como permite que uno utilice estas técnicas electroquímicas desde un punto de vista dándole portabilidad y conectividad a los sensores. Nosotros, por ejemplo, bueno, esto es algo ya bastante viejo, uno puede hacer sensores potenciométricos portables como un pHímetro. Un pHímetro es un sensor que mide una diferencia de potencial que está relacionado con la concentración de protones en la solución. Y esto está sufriendo una revolución justamente por una conjugación de factores. Uno de ellos es que se pueden hacer ahora electrodos de referencia imprimibles de estado sólido. Entonces uno podría, por ejemplo, llegar a medir, usar electrodos potenciométricos para medir, por ejemplo, la concentración de iones en el sudor de una persona. Pueden medir el pH, pueden medir concentración de distintos iones a partir de usar sensores potenciométricos. La otra cuestión importante es que uno puede desarrollar la electrónica y la conectividad necesaria para poder medir esas concentraciones
de iones usando una técnica potenciométrica, por ejemplo, y después mandar los datos, por ejemplo, a un celular. Otro tema interesante donde las técnicas electroquímicas están provocando una revolución es en el tema de los sensores amperométricos. Son sensores donde se mide, bueno, se aplican un potencial y se mide una corriente. Estos biosensores en general incorporan biomoléculas, pero lo importante es que utilizan, para este caso, utilizan celdas electroquímicas y aplican potenciales y miden corrientes. Por ejemplo, este sensor de glucosa que se ve acá determina la glucosa a partir de una reacción electroquímica. Lo que tenemos acá es una celda electroquímica que tiene su electrodo de trabajo y su contraelectrodo y demás. Esto también está teniendo unas revoluciones constantes. El desarrollo, por ejemplo, de este sensor representó, este de acá, representó un avance enorme en la calidad de la vida de la gente con diabetes porque podían controlarse mucho mejor el contenido de glucosa. Actualmente se está trabajando en usar sensores que puedan aplicarse sobre la piel o interfiriendo mínimamente en el cuerpo humano, de manera de poder monitorear moléculas, la concentración de moléculas por métodos electroquímicos en tiempo real durante mucho tiempo. Y el motivo por el cual esto puede llegar a ser revolucionario es que puede implicar un cambio en el paradigma del tratamiento de enfermedades. Se considera, esta imagen última que les muestro, salió no hace mucho en una revista de Nature, donde indican que si suficiente cantidad de personas usaran distintos tipos de sensores que miden parámetros biométricos y esos datos medidos en forma continua se suben a un celular y el celular pasa a la nube, por análisis de patrones, por Big Data, uno podría llegar a encontrar relaciones de patrones con ciertos tipos de enfermedades, de manera de que uno pueda tener una alerta temprana de que si se detecta cierto tipo de patrones en los sensores que uno tiene incorporado en el cuerpo, entonces uno posiblemente tenga en tanto tiempo desarrolle una cierta condición médica. Entonces se puede actuar antes de que se vean los síntomas de esa enfermedad. A mí me pareció interesante, pareciera que está muy poco relacionado con el tema de corrosión, pero me parece interesante esto de que cada vez se meten más sensores en todos lados. Supongo que en corrosión también puede ser interesante esa posibilidad de poder colocar cada vez más sensores en más datos y poder tener potencia de cálculo y de procesamiento de esos resultados de manera de poder actuar preventivamente. Bueno, fue un pasaje por un montón de electroquímica en muy poco tiempo. Espero que les haya resultado interesante y bueno, y estoy atento a todas las preguntas que tengan. Les agradezco a todos la invitación y la atención por la presentación. Otra vez tenía apagado el micrófono. Doctor Gabriel, muchas gracias por la ponencia. Sin duda, la parte electroquímica es esencial para el estudio de la corrosión. Y bueno, antes de pasar las preguntas, nos gustaría otorgarle el siguiente reconocimiento. No sé si lo puedan observar. Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho. No esperaba, muchas gracias. Genevieve, es el doctor Pedro Hernández, el que pusiste. Así es, discúlpeme, doctor. Bueno, en lo que
busco el reconocimiento, disculpen. Vamos a pasar a las preguntas. Oscar Arias tiene una pregunta. Sí, buenas a todos, doctor Gabriel. Muchísimas gracias por su presentación, muy clara, muy intensa, difícil de digerir en muy poquito tiempo, Sí. pero muy clara, realmente muy clara. Mi pregunta apunta más que nada porque como corrosionista en la industria petrolera, uno de los grandes desafíos que uno tiene es que cuando hay un proceso corrosivo activo, determinar los causantes de ese proceso corrosivo. Y obviamente las técnicas electroquímicas abre una expectativa, genera una expectativa muy importante, porque si permite determinar si la corrosión es causada por microbiología, o es causada por gases ácidos, o es causada por otros agentes corrosivos, es de muchísima utilidad poder identificarlas, porque teniendo esta identificación uno podría posteriormente determinar con qué químicos o con qué métodos poder mitigarlos. La pregunta concreta apunta si usted cree que estas técnicas electroquímicas, y más específicamente la vinculada con la impedancia electroquímica, permitiría de alguna manera identificar si un mecanismo está causado por microbiología o por otro tipo de mecanismos que no sean microbiológicos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la pregunta y bueno, y por las consideraciones que hizo. Yo creo que el poder discernir distintos, algo tan complejo como es el proceso de corrosión, que puede tener causas tan diferentes, una aproximación adecuada puede ser combinar distintos tipos de sensores. Distintos tipos de sensores, uno que sea sensible a la corrosión microbiológica, que de alguna manera determina la concentración, puede ser sensores químicos que determinen bueno, la concentración de algunos productos que se están ahí, o sensores químicos específicos para las otras sustancias que pueden estar presentes. Yo creo que existe la posibilidad ahora de hacer sensores, combinar sensores en un mismo dispositivo pequeño que permitan discernir distintos procesos. Creo que ahí es donde aparece una potencia importante, de combinar distintos sensores para poder discernir qué es lo que está realmente pasando. Si uno tiene un solo sensor, puede ser que se le escape, va a tener una visión incompleta, digamos, del tema. Y los sensores de impedancia, depende de lo que uno quiera medir, los sensores de impedancia pueden ser la mejor opción o no. En general, con un sensor de impedancia uno podría confirmar que se está produciendo un proceso corrosivo, porque podría determinar, por ejemplo, cuál es la resistencia de polarización. Entonces, si le da esa resistencia muy baja, quiere decir que se está corroyendo, pero tal vez no sea lo más adecuado para determinar la causa. La causa se podría determinar mejor, en mi opinión, de electrodos, un arreglo de electrodos que vean distintos procesos, sensibles a distintos procesos. Muchas gracias. A usted. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, Liliana, ¿quiere preguntar algo? Hola, sí, buenas tardes a todos. Bueno, Gabriel, un gusto escucharte, somos colegas, trabajamos hace muchos años en el INTI y siempre es muy claro con sus explicaciones, así que agradezco esta charla, estuvo bien para todos. Solamente quería agregar algo a la pregunta de Oscar Arias. Oscar, ¿cómo estás? En realidad,
nosotros hemos intentado hacer algún tipo de determinación de el efecto de agentes agresivos sobre la superficie, a ver cuál es el agente que está actuando sobre la superficie metálica. Lo que pasa es que no hemos desarrollado sensores in situ, sino que un material que ha estado expuesto, en lugar de hacer el clásico pesaje de pérdida de peso del cupón, que lo único que a uno le permite es determinar velocidad de corrosión acumulada, es poder determinar por una técnica que mencionó Gabriel cuando explicó lo de la hojalata, esta técnica que de algún modo con los saltos de potencial permite determinar especies. Hemos podido determinar cuáles son las especies que están sobre la superficie, entonces indirectamente inferir cuál es el agente agresivo. Eso por un lado. Y por el lado de la impedancia, a mí se me ocurre que lo que se podría llegar a hacer es, si en laboratorio podemos hacer un buen estudio de impedancia electroquímica y determinar las frecuencias en las que ocurre algún proceso, hacer mediciones in situ a una frecuencia determinada, y esto no sé si, Gabriel, podés darme una opinión a ver si realmente puede ser válido o relativamente sencillo de aplicar, a una frecuencia determinada y ver si, cómo varía la impedancia de esa frecuencia mientras se está desarrollando el proceso, o sea, mientras está trabajando el metal en contacto con un electrolito. Su micrófono está apagado. Creo que tuvo un problema el doctor y creo que se desconectó. Sí, se me cayó la conexión, pero ya estoy de vuelta. No sé si me escuchan ahora bien. Listo, sí, lo escuchamos. Sí, yo creo que es correcto lo que dice Liliana. Puede ser, creo que la única forma de comprobar eso es hacer las mediciones experimentales, y si uno ve que los espectros de impedancia que uno observa experimentalmente para distintos procesos de corrosión son realmente suficientemente distintos como para detectar características particulares que permitan identificarlo, eso podría ser viable. En general, los diagramas de impedancia pueden llegar a ser, si uno tiene más de un proceso, pueden llegar a ser difíciles de interpretar con modelos simples. Creo que la única forma es verlo in situ, es hacer los experimentos y ver entre distintas formas de corrosión si uno puede distinguirlos por los espectros de impedancia. Ok, el doctor Pedro también tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, Gabriel. Felicidades, fue muy clara tu presentación. Referente al tema que dice Oscar, bueno, ahí hay que tener en cuenta, y una de las limitantes de las técnicas electroquímicas, por ejemplo, en el caso de tanto de microbiología, es que hay patrones de flujo, y ahí influye mucho, uno, que haya un electrolítico, en este caso el agua, donde las especies, como comentaba, los ácidos se disuelvan y le cambian el pH. En el caso de los microorganismos, el microorganismo por sí no ataca el metal, o en este caso el petróleo, sino es los residuos que deja pues en lo que es el hábitat del microorganismo. Entonces, por ejemplo, en la técnica de impedancia, pues se requeriría más, por ejemplo, que estuvieran condiciones estáticas, como podría ser algún recubrimiento de algún depósito. Entonces, ahí sí podría tener algún tipo de aplicación, ya sea interno o externo. Nada más quería comentar eso. Gracias.
Muchas gracias por la intervención. Sí, yo la verdad, como les comenté, yo no trabajo en tema de corrosión, colaboro ocasionalmente en temas de corrosión desde el punto de vista de mi trabajo en electroquímica. Y por eso me parecía, lo primero que pienso son en sensores que miden concentraciones químicas. Por ejemplo, en este caso, de lo que usted si hay un cambio de un electrodo que mida cambios de pH, me podría estar indicando que sucede tal proceso. Pero eso es por mi formación que lo primero que se me ocurre es ver cuáles son las especies químicas que se están apareciendo en los distintos procesos de corrosión. Sí, ya nomás para complementar lo que acaba de decir, a veces la medición del pH en medios de la industria del petróleo es muy complicado porque hay un exceso de sal, el cual cubre el medidor o el papel cuando se va a medir el pH, que dificulta. O sea, en realidad a veces las mismas especies impiden que se haga una medición, en este caso el contenido de hidrógeno, que es el pH, ¿no? Entonces, hay muchas limitantes que pues, condicionan el uso de técnicas electroquímicas como tal, ¿no? Gracias. Ok, bueno, ya para finalizar vamos a escuchar a Lisette Linares. Sí, muy buenas tardes. Bueno, felicitaciones por la presentación, sumamente interesante. Solo dos cositas. La primera, el tema de las concentraciones, creo que es un tema bastante difícil, sobre todo en el caso de impedancia, ¿no? Impedancia electroquímica, y de hacerse, debería de hacer una evaluación prácticamente a las frecuencias más bajas, que es donde nosotros pudiéramos estar analizando un poquito más la parte de las concentraciones y la difusión de ellas sobre el material, ¿no? Es básicamente donde más vemos esa reacción electroquímica. Por otra parte, lo que sí me llama la atención, y es mi pregunta, tiene que ver con los sensores. ¿Cómo sería o cuál sería la base que se estaría utilizando, por ejemplo, para el caso de que pudiésemos manejar impedancia electroquímica basada en estos sensores? O cómo sería la utilidad o cuál sería la base para yo decir, bueno, pudiera utilizar un sensor y qué entonces yo eliminaría de toda esta reacción que normalmente necesito estos 3 electrodos para poder hacer estas mediciones, ¿no? Tenemos que tener el electrodo, el contraelectrodo, el electrodo de referencia, y entonces cómo yo elimino esto y utilizo este sensor y me daría una respuesta que es la que normalmente yo esperaría en campo o a nivel de laboratorio. En general, no es que se eliminan los electrodos, se sigue usando el esquema de 3 electrodos en la primera aproximación para hacer sensores. Yo no conozco tanto de los medios en los que ocurren este tipo. Cada medio en donde uno va a medir tiene sus propias aplicaciones. Lo que comentaron hace un momento, que un sensor se bloquea por los productos mismos, por el medio muy agresivo que hace depósitos. Pero, por ejemplo, en sensores donde se miden concentraciones de especies químicas en el sudor, se siguen usando, o sensores donde se miden concentraciones de glucosa, y se siguen usando un esquema de 3 electrodos, donde referencia se usa un electrodo de auxiliar y un electrodo de trabajo. Lo que hace posible que se puedan hacer estos electrodos es que ahora uno no tiene que meter un electrodo de referencia con fase líquida, ¿no? Que tenga el líquido contenido. Se pueden hacer membranas que tienen una concentración de electrolito constante depositada sobre, por ejemplo, plata, cloruro de plata. Entonces uno puede tener un electrodo impreso compacto que no tiene una fase líquida como tiene un electrodo de uno de los
comunes de referencia que tiene vidrio. Entonces, eso posibilita que se puedan hacer. Entonces, pero eso obviamente no va, una situación, por esto sobre, por ejemplo, sobre la piel humana es una cosa, muy distinto es las situaciones donde hay procesos a temperatura o presiones altas o sustancias que pueden disolver el mismo material. Esas aproximaciones de usar electrodos de referencia en medios de corrosión tal vez es bastante más complicado que en medios biológicos. Sí, de hecho, le comento, ahorita en mi caso yo estoy trabajando con electrodos en suelo, casualmente, son unas estaciones anticorrosivas y que tienen los 3 electrodos, pero se utiliza, es un electrodo, por ejemplo, de cobre, no el de cobre, sulfato de cobre, sí también utilizas el de cobre, sulfato de cobre, pero ya sabes que va a tener una diferencia de potencial alta, ¿no? Por la caída I por R, pero de alguna manera utilizas estos 3 electrodos en suelo, utilizando suelo. Entonces, bueno, me llama la atención esto de los sensores porque si ya tenemos desarrollados incluso medidores de temperatura, de pHs, en suelos directamente, de repente hay algunas bases científicas que ya nos pudieran ayudar a que estos tipos de sensores, como lo que tú estás diciendo, también lo pudiéramos utilizar para suelo, utilizando esas membranas, como tú dices, como las que utiliza el electrodo de cobre, sulfato de cobre. Bueno, sería interesante ver si se pueden desarrollar, ¿no? Sería extraordinario que no sean solamente en soluciones, ¿no? Sino que estamos hablando en este caso de arena, por ejemplo, un caso. Claro. Suelo. Claro, sí, eso es un paso clave, obtener un buen electrodo de referencia que sea estable en el tiempo y en ese medio no es algo sencillo de conseguir. Sobre todo que no se polarice, ese es el problema, que es lo que yo realmente veo. Por ejemplo, en este caso que tenemos electrodo de cobre y se polariza al el estar cercano a la protección catódica. Entonces, bueno, pero es importante, como usted dice, que el tema de los electrodos de referencia, creo que ahí estaría la clave. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Para finalizar, ahora sí, le vamos a otorgar el siguiente reconocimiento de parte de la NACE Saudi Central Mexico Student Section y de la NACE Instituto Sabato Argentina Student Section. Otorgamos el presente reconocimiento al doctor Gabriel Ibarra por su destacada participación en el Seminario de Tecnologías Aplicadas para el Control y Monitoreo de la Corrosión como ponente del tema Técnicas Electroquímicas, Introducción a sus usos y aplicaciones, el día 20 de noviembre, y con firma de una servidora y la maestra Danisa, que es presidenta de la sección del Instituto Sabato. Y bueno, pues ya sin más por agregar, muchas gracias a todos los participantes, y si vamos a dar por finalizada la sesión, vamos a clausurar el seminario a las 12:20 del día 20 de noviembre. Bueno, muchas gracias, adiós. Gracias a todos. Si se pudieran quedar nada más los miembros de las secciones y los ponentes, por favor, para que nos o abrir todos los que puedan sus cámaras para que tomemos la foto. Okay.
Pablo, ¿a ti te aparecen las cámaras? ¿O nadie ha No, abierto su cámara? el navegador, porque con la aplicación me funcionaba muy lento y acá, viste, no me aparecen las cámaras, te veo a vos nada más, Jenny. Ok. Bueno, voy a tomar la captura de los que tenemos, aunque nada más se ve el doctor. Yo veo más gente. Si quieren tomo yo la captura y se las envío. Sí, por favor. Te lo envío, Pablo. Dale, gracias, Gabriel. Saludos a todos, que estén muy bien. Bye bye. Cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias, Gabriel, nuevamente por todo. No, gracias por la invitación. Creo que ya nada más quedamos nosotros, ¿verdad?